Hablemos un poco de ese live de BTS, porque de verdad dejó a todo el fandom con ganas de más. Fue uno de esos lives que sabes que no son improvisados, sino que tienen toda una intención detrás. Se notaba clarísimo que era un live más profesional, más estructurado, porque básicamente estaban ahí para promocionar y hablarnos un poco más sobre su nuevo álbum. Y es que, siendo honestos, el álbum es una locura, de esos que puedes poner de inicio a fin sin saltarte ninguna canción. Literal, no hay una que digas meh. Todas tienen algo especial, algo que te atrapa. Obviamente siempre hay una o dos que repites más porque conectas más rápido, pero eso no quita que todo el álbum se sienta como una obra súper bien hecha, muy pensada. Es de esos proyectos que mientras más los escuchas, más detalles encuentras y más te gustan. Pero bueno, regresando al live, aunque era claramente para hablar del álbum, los fans, como siempre, empezaron a fijarse en los pequeños detalles, especialmente en Jimin y Jungkook, o sea, G-Kook. Porque a ver, seamos honestos, aunque el live era profesional, Jungkook una vez más demostró que no puede estar tranquilo si Jimin está a su lado. Era como que cada cierto tiempo tenía que mirarlo, buscarlo con la mirada, acercarse un poco más y, lo más evidente, tocarlo aunque sea un segundo. Una mano en el brazo, en el hombro, cualquier excusa servía. Y es que ya parece algo automático en él, como que le es imposible simplemente estar al lado de Jimin sin tener ese contacto. No importa si están en un escenario serio, en una entrevista o en un live formal. Jungkook siempre termina rompiendo esa barrera de espacio personal cuando se trata de Jimin, y obviamente los fans no dejan pasar ni uno de esos momentos. Ahora, algo que también pasó fue que mucha gente empezó a cuestionar cosas que realmente no tenían mucho sentido en ese contexto. Hubo fans preguntando por qué no hablaron de temas más personales, como su vida militar o detalles del documental. Pero es que hay que entender algo. El live tenía un propósito claro, que era hablar del álbum. No era un live random para ponerse al día de todo lo que ha pasado en sus vidas. Era más bien parte de la promoción. Por eso se enfocaron en la música, en el proceso, en lo que querían transmitir con este comeback. A veces el fandom espera todo en un solo momento, pero no siempre es así. Cada contenido tiene su objetivo. Aún así, Jungkook dejó caer un detalle que emocionó bastante. Mencionó que durante su tiempo en Los Ángeles, Jimin era muy gracioso, y eso automáticamente hizo que muchos empezaran a imaginarse lo que se viene, porque si ya sabemos cómo son juntos, eso promete muchísimo, sobre todo pensando en el documental que se viene, ese del 27 de marzo. Muchos fans ya están esperando ver esos momentos más naturales, más espontáneos, donde seguramente veremos esa dinámica entre ellos sin filtros. Si Jungkook ya dijo que Jimin estaba en modo gracioso, prepárense porque probablemente vamos a tener escenas llenas de risas, bromas y esa química que tienen los dos. En resumen, el live cumplió con su objetivo principal: promocionar el álbum y darnos un vistazo más serio del proyecto. Pero al mismo tiempo, dejó esos pequeños momentos que los fans aman, esos detalles que no están en el guión pero que dicen mucho. Y al final, nos dejaron exactamente así, queriendo más, analizando cada segundo y esperando con ansias lo que viene. Agradecimientos de los miembros de Jimin y Jungkook en su sincro álbum de estudio, Arirang. Primero, quisiera agradecer al personal de nuestra compañía que nos ayudó a crear este álbum. Hacía tiempo que no trabajábamos en un álbum, así que sentí que teníamos que dedicarle aún más atención que nunca. Estar en el extranjero durante un par de meses y concentrarnos solo en el álbum no es fácil, pero vinieron en persona y trabajaron muchísimo, y les estoy sinceramente agradecido. Gracias a ustedes por el gran esfuerzo y el tiempo que dedicaron a la producción de este álbum.
Creo que logramos un álbum con el que todos los miembros estamos contentos. Atesoraré los momentos que compartimos y el resultado. Gracias siempre. A nuestros miembros, siempre estoy agradecido por todo. Al participar en este álbum, sentí que era una oportunidad preciosa para crecer más como persona y como miembro. Después de terminar de trabajar en el álbum, conversábamos a diario para pensar en las letras de las canciones, en el tema que debíamos abordar, y a veces no llegábamos a ninguna parte. Pero todo eso se convirtió en recuerdos preciosos para mí, de verdad. Y este álbum, fruto de todo eso, me encanta. Y creo que este álbum, sin duda, será un buen comienzo para la nueva etapa que estamos a punto de emprender. Gracias a ustedes, de ahora en adelante, espero con ilusión lo que decidamos hacer después, qué tipo de música haremos y qué tipo de escenarios crearemos. Siempre estoy agradecido y no doy por sentado cómo hemos podido estar juntos hasta ahora y cómo seguimos estando juntos. Espero seguir trabajando con ustedes. Gracias. ARMYs, sé que no importa qué palabras use para agradecerles, nunca es suficiente. Primero, gracias por esperar. No fue poco tiempo. Me emociona pensar en verlos pronto, pero también me pongo nervioso. Siento que pensé en muchas cosas mientras trabajaba y preparaba este álbum. Más que nada, nos estamos haciendo mayores poco a poco y madurando también, así que intentamos incluir esas partes de nosotros en nuestro álbum. Por eso tuve mucho tiempo para hablar con los miembros sobre esto y aquello, pero también fue un tiempo para reflexionar mucho a solas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Podré hacerlo bien? ¿Hasta dónde podemos llegar desde aquí? ¿Será posible? ¿Estamos haciendo lo correcto? Me preocupé mucho durante la preparación. Puede que no parezca importante, pero esas preocupaciones no se me iban de la cabeza, así que no fue fácil. Pero bueno, para cualquiera no hay una respuesta exacta, y mientras sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo, trabajar duro. Para mostrarles buena música y buenos escenarios, creo que esto crecerá. Creo que aún queda mucho camino por recorrer. Hasta entonces, por favor, sigan apoyándonos. Les devolveremos el favor. De todo corazón, gracias y amo a los ARMYs que siempre han amado nuestra música y nos han apoyado. Disfruten escuchando este álbum. Primero quiero agradecer a quienes dieron todo de sí para este álbum. Sin ustedes, este álbum no habría podido ver la luz. Muchísimas gracias. Los miembros también trabajaron muchísimo y gracias de nuevo. Después de mucho tiempo, reunirnos para trabajar en el álbum fue divertidísimo. Y por último, ARMY. Han esperado tanto. Lo sé, siempre les agradecía la espera y al final seguían esperando, pero por fin. El álbum ya está disponible. En serio, han esperado muchísimo. Y a pesar de la larga espera, creo que las canciones son divertidas y variadas y creo que sonarán aún mejor en el escenario. Nos prepararemos muy bien para la gira y nos vemos allí. Por favor, véanlo y escúchenlo mucho. Gracias de nuevo y muchísimas gracias. Los amo. Los productores de BTS The Comeback Live básicamente ya dejaron claro que lo que se viene este sábado en Netflix no es cualquier transmisión, es algo muy grande. O sea, no es solo un live más, es un evento pensado a lo grande, casi como un show histórico. El director y productor ejecutivo Hamish Hamilton literalmente llegó a Seúl hace nada y ya estaba impactado. Dijo que desde que bajó del avión se sentía la emoción en el ambiente, como que toda la ciudad está hablando de esto. Y eso dice mucho porque Seúl está acostumbrada a eventos grandes, pero cuando algo así destaca incluso ahí, es porque de verdad es enorme. Comentó que caminando por la calle ya se percibe esa energía, esa expectativa, como si todo el mundo estuviera contando los días. Por otro lado, Guy Carrington, que es productor ejecutivo de la empresa Done and Dusted, lleva más tiempo en la ciudad, como unos 10 días, y dijo algo súper interesante, que poco a poco se ha ido sintiendo cómo todo se calienta. A medida que empiezan a montar los escenarios, la gente se acerca, toma fotos, intenta adivinar qué va a pasar, por dónde van a entrar, cómo será el show. O sea,
Literalmente, la ciudad entera está pendiente de esto. Y es que no es solo un concierto o una presentación, es un evento que involucra producción masiva, cámaras, escenografía, coordinación, todo. Carrington lo describió como una atmósfera especial, una energía que no se ve todos los días, como cuando sabes que algo importante está a punto de pasar. Pero aquí viene lo más loco, el nivel de desafío que tiene este show. Ellos mismos dijeron que crear algo de este nivel sin ensayar en el escenario con la banda es una locura total. O sea, normalmente este tipo de producciones tienen varios días de ensayo completo para ajustar todo. Luces, cámaras, movimientos, timing. Y aquí prácticamente no lo van a tener de la forma tradicional. Carrington lo dijo súper claro, nunca había hecho algo así. Y eso que el tipo tiene experiencia en eventos gigantes como el Super Bowl, que ya de por sí son producciones enormes. O sea, si alguien con esa experiencia dice que esto es una locura, imagínate el nivel. Por eso también mencionaron que necesitaban sí o sí la aprobación de los chicos. Como no tenían esos días clásicos de ensayo en escenario, era clave poder trabajar directamente con ellos, explicarles todo el concepto, cada parte del show, cómo iba a fluir. Hace unas semanas, Hamilton y Carrington se reunieron con BTS en Seúl para enseñarles la idea completa, explicarles cómo funcionaría todo. Y por suerte, ellos lo entendieron perfectamente. Incluso dijeron que el hecho de que BTS hubiera visto el Super Bowl ayudó mucho, porque ya tenían una referencia del tipo de producción que estaban planteando. Eso hizo que todo fuera más fácil de comunicar y de coordinar. Y algo que también llamó bastante la atención es que tuvieron mucho acceso directo a los miembros. No fue como esas producciones donde todo es súper distante, sino que realmente trabajaron juntos, revisando momentos clave del show, incluso con cosas tan simples como iPhones. O sea, algo muy grande, pero al mismo tiempo con partes muy cercanas y prácticas, como probando ideas en el momento. En resumen, todo apunta a que este live va a ser algo fuera de lo normal. Una mezcla de presión, emoción, improvisación controlada y una producción gigante detrás. Y con todo lo que están diciendo, la expectativa no hace más que subir.